Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Boombox. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted se actualice de lo que está pasando en Colombia. Y precisamente en nuestro país ya comenzaron las primeras denuncias en contra del ministro de Comercio Luis Carlos Reyes por cuenta de esa famosa lista de los congresistas que habrían ido a pedirle favores y dar recomendaciones para puestos dentro de la DIAN. Andrés Carmona. Así es, se trata de una denuncia que presentó en las últimas horas la representante a la Cámara por el partido de la U, Saraí Roballo Bechara, contra el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, por el delito de calumnia. La denuncia se basa en el listado que presentó Reyes ante la Fiscalía a mediados del año pasado y que fue conocido en las últimas horas y en el que aparece su nombre solicitando puestos burocráticos en la DIAN. Señala Roballo Bechara que entre septiembre de 2022 y abril de 2023 participó en reuniones con el entonces director de la DIAN junto con otros congresistas para discutir aspectos técnicos de la reforma tributaria y normativas aduaneras, pero que en ningún caso ella solicitó algún tipo de puesto en esa entidad. Esto se suma a otros congresistas quienes han enviado derechos de petición contra Reyes, como Enrique Cabrales y Armando Sabaraín, solicitándole al ministro que explique con fecha y hora y pruebas los momentos en los que se dieron esos encuentros que según él se hicieron para pedir favores políticos, e incluso varios también consideran sumarse a las acciones legales, como el representante Alejandro Campo o incluso el senador Cabrales. Cambiamos de tema porque mucha atención. Hay una nueva denuncia de acoso en el Ministerio de Igualdad. Una funcionaria renunció a su cargo argumentando que era acosada por uno de sus jefes, uno de los viceministros de esa entidad. El ministerio pidió a la Procuraduría intervenir e investigar. Caterina Ávila. Una nueva denuncia de acoso toca al Ministerio de Igualdad y Equidad. Esta vez involucra al viceministro de Pueblos Nelson Lemus y a una funcionaria identificada como Sandra Milena Cobos Angulo, que presentó su renuncia irrevocable a esta cartera denunciando un presunto acoso sexual por parte del viceministro, quien era en ese momento su jefe directo. La funcionaria, en conversaciones con El Espectador, contó que el señor Lemus siempre la saludaba a ella y a muchas mujeres con mucho contacto físico, muy cariñoso, con abrazos y besos, pero que además la hacía quedarse después de horas laborales para discutir tareas que tenía asignadas y que en esas conversaciones él le decía que le simpatizaba. Hubo varios momentos en los que esta funcionaria revela que se sintió acosada, uno de ellos cuando en una reunión delante de varias personas él le agarró la mano, luego la invitó a Caquetá a un viaje personal y ella inventó una excusa para decir que no, diciéndole que tenía que llevar a su papá al médico. Ante la negativa, su jefe la cuestionó en repetidas ocasiones e incluso en un desayuno que tuvieron le pidió llamar a sus familiares para pedirles que ellos llevaran al médico a su padre y no ella. Sandra asegura que cuando acudió a la Oficina de Talento Humano del Ministerio de Igualdad y Equidad a mediados de agosto de 2024 para exponer lo que le estaba ocurriendo, le dijeron que la ruta de atención era activar el comité de convivencia en el cual debía sentarse a discutir el asunto con el viceministro bajo la mediación de un tercero. Ella no aceptó y por esto renunció. El ministerio, por su parte, envió desde la Oficina de Control Interno una carta al viceprocurador general de la Nación remitiendo la denuncia con el fin de evitar un posible conflicto de interés en el ejercicio del control disciplinario. Corresponde entonces, dice el ministerio, a la Procuraduría asumir el conocimiento para adelantar las acciones que considere pertinentes. Catherine, gracias. Y el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, asegura que los fondos que debe desembolsar el gobierno nacional para que se pueda cumplir con las sanciones de los excomandantes de las FARC y de los militares aún no han sido entregados a la jurisdicción. Mateo Piñeros.
La JEP imputó a 39 militares que hicieron parte de la 4ª Brigada del Ejército con sede en Medellín por su responsabilidad en casos de falsos positivos. Durante esta rueda de prensa, el magistrado Alejandro Ramelli, quien es presidente de esa jurisdicción, asegura que el gobierno aún no ha entregado los recursos que se necesitan para el cumplimiento de las sanciones propias que tienen que realizar los militares y los exguerrilleros de las FARC que sean responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sin embargo, Ramelli asegura que a pesar de esta situación, la JEP pronto emitirá estas sanciones. Los dineros que nos prometieron para el Fondo Colombia en Paz no han llegado. Los dineros que nos dijeron de USAID no han llegado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos, por una parte, trabajando con el sector privado. Ustedes han visto que hemos venido trabajando con algunas empresas. Igualmente, la cooperación internacional. Hay varios países europeos que nos dicen que nos pueden ayudar a financiar las sentencias. Ramelli también aseguró que hay una vía diplomática que es la que están implementando para poder solicitar los recursos al gobierno nacional. Sin embargo, también advirtió que si de esta manera no se logra el desembolso, ellos son jueces de la República y podrán proferir órdenes para que de inmediato las instituciones encargadas del desembolso de los recursos cumplan con su función. Gracias, Mateo. Entre tanto, el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, asegura que se va del cargo porque ya cumplió, según él, un ciclo trabajando con el gobierno del presidente Gustavo Petro y que su salida, aclara, no obedece a la filtración de documentos de inteligencia. Felipe García. Hola, pues en la última rueda de prensa como ministro de Defensa, Iván Velázquez afirmó que a pesar de que llegó al gobierno bajo una campaña de desprestigio por ser, dice él, el gobierno del guerrillero que acabaría con la fuerza pública, se va dejando hechos concretos con realidades, con unas fuerzas militares y de policía robustecidas. Sobre su salida no dio razones puntuales, sin embargo, mencionó que no se va por la filtración de documentos de inteligencia que dejaron ver la falta de recursos para las fuerzas, algo que catalogó como un error de la Corte, que no revisó que se trataba de documentos reservados. Simplemente se cumple un ciclo. Entendí que era el momento de separarme ya del Ministerio de Defensa, del Gobierno Nacional, de esta función que venía desempeñando. Sobre la negociación de lo que serán los reemplazos de la flota de los antiguos aviones Kafir que están todavía al servicio de la Fuerza Aérea, dijo que el gobierno está apenas a una reunión para tomar la decisión final y avanzar justamente en el proceso para la adquisición de estos aviones. Y el gremio de los transportadores de carga, Colfecar, está denunciando que en los bloqueos que hace el ELN Nicolás Rodríguez en varias zonas del país, ya les está generando pérdidas materiales importantes. Así es, Camila, en este momento hay 6 bloqueos, 3 en el Magdalena Medio, 1 en el Huila, que se activó desde el lunes de esta semana, 1 en Bolívar, que ya cumple un bloqueo por 24 horas, y 1 en el Meta. Sin embargo, en imágenes difundidas por el mismo Colfecar, se puede ver, usted viene en las imágenes de YouTube para los oyentes y para los usuarios, que los camiones están pintados, están vandalizados y además denuncian que han perdido las cargas, no solamente porque se las han robado, sino porque alguna de estas se puede decir que se dañan, que ya no llegan a tiempo a sus puntos de destino. En las imágenes que también nos entrega Colfecar se puede evidenciar que están las pancartas puestas de quienes serían además integrantes del ELN, pero también de quienes serían los mismos transportadores, exigiéndole al gobierno una respuesta directa a estos diálogos de paz. Recuerde que el ELN anunció paro armado en algunas zonas del país, por lo cual se han visto las afectaciones. Sin embargo, en este momento no hay atención de las autoridades y la doctora Nidia Hernández, quien es la presidenta ejecutiva de Colfecar, le hace un llamado al gobierno Petro, a la nueva ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, que se posesionó ayer, para que atienda el llamado de los transportadores en Colombia, no solamente con los precios, sino también por la seguridad de las carreteras, que siempre han tenido grandes problemas. Gracias, Nicolás. Entre tanto, los sectores gastronómico y comercial de Bucaramanga afirman que el alza en el servicio de gas comenzó ya a afectar a restaurantes y a empresas que utilizan el gas industrial, y advierten además que los costos también podrán impactar a los consumidores. Verónica Rincón. Preocupado se encuentra el sector gastronómico de Santander por el aumento en el servicio de gas, que aumentará los costos en un 30%, teniendo en cuenta que este servicio es básico para su labor. Jaime López, presidente nacional y regional de la Asociación de la Industria Gastronómica, dijo que el impacto lo sufrirán 4.000 dueños de restaurantes en Santander, al igual que aquellos que no están registrados formalmente. Es un absurdo en este momento. Venimos de varias crisis, de muchas situaciones. Los comercios se han visto bastante afectados.
y definitivamente tener estas tarifas lo que va a hacer es afectar el bolsillo de los ciudadanos y de los consumidores. El representante del gremio advirtió que el alza en el servicio de gas impactará también a los consumidores. 24 municipios del Valle del Cauca están en alerta por la temporada de lluvias. La Secretaría de Gestión del Riesgo está advirtiendo que habrá lluvias muy intensas hasta finales de abril. Estefanía Toledo. Las lluvias que actualmente se registran en el Valle del Cauca podrían extenderse hasta el mes de abril. Así lo advirtieron las autoridades meteorológicas del departamento. Una situación que tiene ya a 24 municipios en alerta ante estas emergencias que pueden generar estas precipitaciones. El secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio. Tenemos afectaciones en el municipio de Jamundí. Tuvimos una alerta por la creciente del río Jamundí, del río Claro. Hemos tenido movimientos de remoción en masa en Jamundí, en Florida, en Pradera, en el municipio de Ginebra nos ha reportado, Cerrito, en el municipio de Calima, Darién, Restrepo, El Dobio, Versalles, El Cairo, Argelia. El secretario también indicó que se ha declarado una primera alerta en el río Cauca ante el riesgo de desbordamiento por el aumento de su caudal. Las primeras afectaciones se registrarían en municipios del norte del valle. Vamos a la ciudad de Cartagena porque sigue la racha de homicidios en la ciudad. En menos de 24 horas, 5 hechos de sicariato dejaron 3 personas muertas y 2 más heridas. Una de las víctimas es una mujer. Dálida Orozco. Las muertes violentas siguen sumando dígitos en Cartagena. 5 hechos de sicariato entre la noche de este lunes y la noche del martes en diferentes sectores dejaron como saldo 3 personas muertas y 2 más heridas. El primero de estos hechos se registró en el barrio Olaya Herrera, donde en la terraza de su vivienda fue asesinado un hombre de 33 años. Las balas también se escucharon en el barrio La Esperanza, en donde sujetos armados dispararon en contra del ocupante de un vehículo. La víctima es un hombre de 34 años. A su vez, en medio de la racha de homicidios que vive la ciudad, una mujer nuevamente se convirtió en víctima de los sicarios. En esta ocasión, en el barrio Villagrande, en la zona de conurbación, se trata de una joven de 25 años que fue atacada a tiros en plena vía pública. En otros hechos, nuevamente en Olaya Herrera y también en San Pedro y Libertad, 2 hombres resultaron heridos en ataques sicariales. Las autoridades investigan las causas de estas muertes, que en lo corrido del año ya son 46 en la modalidad de homicidio y 37 corresponden a hechos de sicariato. La noticia internacional. En el mundo, por primera vez, ya hay un testimonio directo de una persona que ha visto al Papa Francisco en el Hospital Gemelli, allí en el 10º piso de Roma, donde está ingresado desde el pasado viernes. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que lo ha visitado hoy y ha transmitido una sensación positiva. Dice: estoy muy contenta de haberlo encontrado alerta y despierto. Hemos bromeado como siempre, no ha perdido su proverbial sentido del humor, dijo en un comunicado. Las declaraciones de Meloni han contribuido a calmar los ánimos. Son horas de preocupación en Roma, en el Vaticano y en el mundo, también por los rumores que hay de todo tipo por la salud del Papa Francisco. Él tiene 88 años, después de que ayer se revelara que su enfermedad, inicialmente una bronquitis prolongada que llegó a ingresarle el 14 de febrero, se ha complicado con una neumonía bilateral en ambos pulmones. Jorge Mario Bergoglio, en su 6º día internado en el hospital, está ante un cuadro clínico complejo. Pasó una noche tranquila, se ha despertado, desayunado, es decir, que descansa con normalidad y se alimenta por sus propios medios. Las próximas horas serán decisivas para saber si los medicamentos están funcionando y la infección pulmonar se mantiene a raya. La noticia deportiva. La noticia deportiva la entrega Millonarios, pues su delantero y goleador Leonardo Castro no podrá viajar a Santa Marta para el juego de mañana frente a Unión Magdalena. En un comunicado oficial, el club embajador informó que ayer en el entrenamiento Castro sufrió un golpe en su rodilla derecha y de manera preventiva no será convocado. Además, afirman que ya se encuentra en proceso de rehabilitación. La baja de Castro se suma a la de David Macalister Silva, quien sufrió un esguince en el ligamento colateral y una lesión de menisco en su rodilla izquierda, por lo que fue intervenido ayer por medio de una artroscopia. Los azules viajan hoy a la capital del Magdalena para el duelo reprogramado que, recordemos, no se pudo jugar en la primera fecha por hechos de violencia que afectaron el bus de Millonarios y al arquero Iván Arboleda. El juego será mañana a las 6:30 de la tarde y contará con el arbitraje de José Ortiz de Norte de Santander.